Es momento de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida a Michael González. Hoy vamos a ver un tema bastante especial que sabemos de que vamos a darnos cuenta de que es un tema del cual realmente tenemos que dejarnos guiar por, como les decía, por el Espíritu, dejarnos guiar por el carácter de Jesús, ¿verdad? Vamos a esperar aquí que nos ponen una presentación. El tema está titulado El carácter de Jesús como modelo para nosotros. Al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros tenemos distintas formas de imitar a algo o a alguien, ¿verdad? Al final vivimos en un mundo en donde lastimosamente la cultura a veces nos moldea, nos dejamos guiar por las tradiciones, dejamos guiar por la manera en la que el mundo actúa, ¿verdad? Muchas veces en esta era que realmente es bastante también digital, cometemos el error de dejarnos guiar también por las redes, ¿verdad? Por las redes, por el internet. También nos dejamos guiar muchas veces por la música que nos rodea, la música que nos escuchamos. Eso también tenemos que tener mucho cuidado con ello. O a veces también los ambientes donde nosotros nos movemos también nos moldean, ¿verdad? Sabemos de que cada uno de nosotros tenemos distintos ambientes, distintas, al final, comunidades en donde nos mantenemos, ¿verdad? Pues en el trabajo, la universidad, aquí mismo, incluso en la iglesia, ¿verdad? Todo eso, ahí a veces nos dejamos moldear por todas esas circunstancias. Pero la Biblia no nos llama a imitar a un sistema, ¿verdad? Ni tampoco a un estilo, ni a una religión. La Biblia es bien clara, ¿verdad? Nos llama a imitar a Jesucristo. Y para ello en Filipenses 2:5 nos dice: haya en ustedes mismos el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿me hacen el favor de darle siguiente, por favor? O solo presionar la diapositiva, por favor, Luis. Siguiente, por favor. Luis. ya se durmió Luis ahí. Ahí está, muchas gracias. Y para ello, este versículo, si se dan cuenta, al final no es un versículo poético, sino que es bien radical, ¿verdad? Donde nos dice, tenemos que tener el corazón, tenemos que tener la actitud y la manera de pensar de Jesús. El problema actual es que hay mucho cristianismo, podemos llamarlo así, de nombre o de palabra, ¿verdad? Y no de carácter. A veces también confundimos mucho la emoción espiritual y no nos damos cuenta de que tenemos que tener una transformación verdadera interna. A final de cuentas, también no nos sirve tener mucho conocimiento bíblico si tenemos poca obediencia. Igual forma, mucha música cristiana, yo escucho mucha música cristiana, pero no trato de tener esa verdadera relación o esa semejanza a Cristo, ¿verdad? Y al final Jesús también nos dijo en su palabra, Jesús no nos dijo, ¿verdad?, que por los talentos los reconocerán, sino al final, ¿qué dijo? Por sus frutos, ¿verdad? Al final, ¿por qué tenemos que estudiar el carácter de Jesús? Porque al final, en la Biblia vamos a darnos cuenta de que es el ejemplo más claro, es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Porque el carácter de Él, podemos verlo como cómo Él reaccionó, cómo Él trató a otros, cómo Él amó, cómo Él también sirvió, ¿verdad? Y cómo Él manejó el dolor que tuvo que pasar también por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? En el carácter de Jesús también vamos a encontrar cómo Él manejó el conflicto y cómo actuó cuando nadie lo veía, ¿verdad? O cómo actuamos cuando nadie nos ve. Si mi vida no se parece a la de Jesús, entonces mi fe es pura teoría, ¿verdad? Tenemos que tener esa transformación verdadera para parecernos más a Él. En el transcurso del tema, ¿verdad?, de la presentación, vamos a ir viendo 4 rasgos del carácter de Jesús que van a ser de ejemplo para seguir ese verdadero modelo en nuestras vidas, ¿verdad? El primero de ellos es la humildad de Jesús. Y para ello podemos leer ahí en Filipenses 2, 6 y 7 que nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Jesús básicamente tenía todo el derecho de decir que Él era Dios, ¿verdad? Él tenía todo el poder de venir y hacer, de demostrar de que Él era eterno, Él era glorioso, incluso Él era adorado por ángeles, ¿verdad? Jesús era el dueño de todo, pero más sin embargo, ¿qué fue lo que eligió Jesús? Bajó a hacerse hombre, bajó a ponerse límites como cada uno de nosotros, bajó a sentir hambre, a sentir cansancio, a vivir entre nosotros, ¿verdad? Jesús al final es el claro ejemplo de humildad, ¿verdad? Ahí pueden observar en el primer punto que Él renunció a sus privilegios. Y eso quiere decir de que Él vino a vivir como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Él no vino y vino a fanfarronear, miren, yo soy el Hijo de Dios, tengo poder, y vengo aquí a que ustedes me adoren y me alaben. No, ¿verdad? Él vino a hacer todo lo contrario. Él vino a demostrar que vino a servirnos, que vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Ese es el claro ejemplo de la humildad. El segundo punto también es que la humildad es fuerza bajo control. Quiere decir esto, que la humildad no es debilidad. La humildad es tener ese verdadero poder, pero sin orgullo. Es saber quién soy sin necesidad de demostrarlo. Y la humildad no es querer ser menos, es el último punto. Y al final de cuentas esto es querer que Cristo sea más, ¿verdad? Nosotros no, por ser humildes no vamos a venir y decir bueno, soy menos que los demás, no, ¿verdad? Al final tenemos que enfocarlo en dejar que Cristo sea más que nosotros. La humildad de Jesús también nos enseña que tenemos que hablar menos de nosotros y más de Él. ¿Eso qué significa? Que no necesitamos, la humildad no necesita autopromoción, venir y decir, miren, yo le sirvo a Dios, miren, yo predico, miren, yo alabo a Dios. No, ¿verdad? Eso es lo contrario a la humildad. Al final, que nuestro corazón, que nuestro servicio, que nuestra adoración tiene que reflejar el amor que le tenemos a Él, ¿verdad? Y tenemos que demostrar que estamos viviendo conforme a lo que Jesús nos enseña en su humildad, ¿verdad? Otro punto para aplicar esa humildad es no buscar siempre tener la razón. Sabemos de que es bien complicado. A veces el carácter de nosotros nos limita a poder llevar esto con facilidad. Les cuento, es algo que igual a mí me ha costado, ¿verdad? Eso es algo que yo he tenido que pulir bastante en mi vida por las distintas circunstancias, en el trabajo, en los estudios. Es bien difícil, ¿verdad? Y sabemos de que al final tenemos que dejarnos guiar por Él. Y no, al final tenemos que comprender de que nos equivocamos, ¿verdad? Definitivamente, si Jesús siendo Dios no vino y decir, yo tengo la razón en todo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos saberlo todo, ¿verdad? Tenemos que saber escuchar incluso cuando no estamos de acuerdo. Eso también es un punto bien complicado, ¿verdad? Que a veces no nos ponemos a escuchar a los demás, o a veces sí los escuchamos, pero estamos en desacuerdo con ellos y venimos, a veces tenemos ese conflicto, ¿verdad? Entonces tenemos que venir y aprender a que al final saber escuchar a los demás también es parte de lo que el carácter de Jesús quiere trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Que aunque estemos en desacuerdo con otras personas, tenemos que venir y no buscar el conflicto, no buscar la discusión, sino que aceptar también las opiniones de los demás, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos una identidad, tenemos una opinión y tenemos que respetarla, ¿verdad? De igual forma, Jesús nunca anduvo diciendo, ¿verdad? Miren, yo soy grande, yo soy poderoso, mírenme. Al final de cuentas, ¿qué pasaba, verdad? Me imagino que en ese tiempo la gente podía ver, ¿verdad?, el carácter de Jesús y al final lo reconocían por sí solo. Eso es bien bonito, bien especial, ¿verdad? Que al final el verdadero carácter de Jesús, la gente podía observar cómo Él transmitía esa humildad, ese poder que Él tenía, solo con verlo, ¿verdad? Me imagino que eso debe haber sido así especial. La verdad que si uno nos ponemos a pensar, qué envidia, ¿verdad? Que no pudimos ver eso en ese tiempo, ¿verdad? Otro punto también importante para aplicar la humildad es no responder desde el ego. ¿Esto qué significa, verdad? Que tenemos que también dejar de que Dios obre en nuestras vidas con un propósito y no por impulso. Muchas veces venimos y si nos atacan, devolvemos con un ataque
Jesús no hacía eso, ¿verdad? A Jesús no, en la Biblia podemos observar de que muchos lo atacaban y él no devolvía los ataques, ¿verdad? Lo cuestionaban incluso también y él tampoco devolvía con agresiones. Él se limitaba a todo eso, ¿verdad? Incluso podemos ver en la Biblia que él estando en la cruz, crucificado, sufriendo, padeciendo, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalo, ¿verdad? Ese nivel de respuesta solo viene y puede venir de un corazón verdaderamente humilde. Tenemos que venir y pensar antes de hablar. Es decir, tenemos que venir y si no nos pareció lo que nos dijeron, pensarlo, venir y antes de decir algo que salga solo del impulso, ¿verdad? De ese ego, ¿verdad? Y por último, tenemos que no te creas superior a nadie, ¿verdad? Al final, como les decía, Jesús era Dios, pero trató a todos con dignidad, ¿verdad? Él vino por pecadores, por enfermos, por niños, por mujeres marginadas, por publicanos, por enemigos, y nunca despreció ni humilló a nadie de ellos, ¿verdad? La humildad reconoce que todos somos necesitados de gracia. ¿Y esto cómo podemos aplicarlo? No comparando tu caminar con el de otros. Es venir, no compararnos con los demás, ¿verdad? Al final nosotros tenemos que enfocarnos y compararnos, tratar de ser solamente como Jesús, ¿verdad? No compararnos con los demás y eso ahí no nos vamos a cometer en ese error de creernos más que otros, ¿verdad? Al final el camino que todos recorremos es un camino único. Definitivamente yo no voy a caminar el mismo caminar que toca caminar a Orencio, por ejemplo. Mi caminar es diferente, el de él fue diferente. Entonces cada uno de nosotros, la manera en que Dios nos permite caminar y acercarnos a Él es única, ¿verdad? Y al final el camino de cada uno de nosotros sabemos de que es difícil, pero tenemos que enfocarnos en ser más como Él, ¿verdad? En que su Espíritu definitivamente nos guíe. El siguiente punto para el carácter de Jesús es la obediencia de Jesús. Y igualmente en Filipenses 2:8 podemos observar, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vieron que si nos vamos a pensar qué difícil, ¿verdad? Que al final la obediencia de Jesús no se limitó incluso en vida, ¿verdad? Sino que la obediencia de Él la llevó hasta la muerte en cruz, a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, y Él no dejó de ser obediente en ningún momento. La obediencia, ¿qué duele? Si podemos observar de que Jesús no obedeció solo cuando fue fácil. La obediencia de Cristo, al final, podemos ver en la palabra de Dios y podemos estudiar de que no fue cómoda. Él obedeció cuando muchos lo traicionaron, Él obedeció cuando lo abandonaron, Él obedeció cuando incluso el sufrimiento era intenso. Obedeció incluso cuando su alma decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se imaginan el sufrimiento que Él tuvo que pasar? Y jamás desobedeció. La obediencia verdadera se prueba en los momentos al final donde mi voluntad choca con la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, la verdadera obediencia se pone a prueba cuando decidimos venir y obedecer a Dios, aunque nos cueste, ¿verdad? Aunque sabemos que nos va a doler, pero ahí es donde verdaderamente aplicamos la verdadera obediencia. La obediencia duele a veces porque muchas veces va contra nuestros deseos, ¿verdad? Va contra nuestra carne y va contra nuestro orgullo. También contra nuestras emociones y va contra lo que yo quiero en algún momento. Pero al final ese dolor es crecimiento, es formación y es el dolor donde verdaderamente entramos al taller de Dios, ¿verdad? Donde Él nos va a moldear verdaderamente como sus hijos. Por eso es de que nosotros tenemos que ser fuertes y siempre enfocarnos en el verdadero caminar de Dios, ¿verdad? La obediencia es amar a Dios más que a mis deseos. Al final la obediencia también produce un fruto, ¿verdad? Produce los frutos del Espíritu de Dios porque fortalece nuestro espíritu y nos prepara para cosas aún más grandes. Incluso la obediencia nos libera de nuestras propias cadenas. Produce bendición donde no esperamos. Abre las puertas de los cielos si tan solo somos obedientes, ¿verdad?
Vamos a darle siguiente, por favor. Ok, las aplicaciones de la obediencia. Hacer lo correcto aunque esto cueste, ¿verdad? Como ya veníamos viendo, al final esto es parte de la obediencia, ¿verdad? De hacer siempre el bien, aunque al final, muchas veces, sabemos, bueno, no todas las veces, pero bastante de las veces es bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le veíamos, muchas veces, muchas decisiones quizás ponen en juego nuestros propios deseos canales, ¿verdad? Nuestro propio orgullo muchas veces, pero al final tenemos que hacer siempre lo correcto. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice y lo que Jesús quiere para nosotros, ¿verdad? Obedecer la palabra antes que las emociones. En la palabra tenemos nuestro manual de vida, ¿verdad? Tenemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Y muchas veces cometemos el error de vivir por nuestras emociones y ahí es en donde nos apartamos de la verdadera obediencia, ¿verdad? Y definitivamente no tenemos que negociar con el pecado. Es decir, no tenemos que venir y dejarnos caer por la venganza, por el orgullo, por la humildad, por el pecado, la no pureza, ¿verdad? La comodidad. Al final, la pereza también, incluso el no orar, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, amar a Dios, porque esto implica que vamos a elegir a Dios, aunque mis deseos pidan lo contrario, ¿verdad? La obediencia demuestra esa prioridad que nosotros tenemos que tener, es decir, yo pongo a Dios primero, yo le digo a mi carne que mi carne no manda, ¿verdad? Y le digo a mis emociones quién es el verdadero Señor, ¿verdad? Que es Jesucristo. Alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así como Jesús dijo, ¿verdad? En Getsemaní, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese claro ejemplo es el que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Amad, vamos a darle siguiente, por favor. El siguiente punto, como lo pueden observar en pantalla, que Jesús fue servidor. Tenemos el claro ejemplo de que Jesús vino a servir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en Marcos 10:45 podemos observar que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús redefinió la grandeza. ¿Esto qué quiere decir? En el mundo, lastimosamente, vemos a quien es más grande, quien tiene más poder, es quien manda, ¿verdad? O es quien domina. Pero definitivamente en Cristo no es así. En Cristo, grande es quien sirve. En nuestra cultura, la grandeza se mide por el poder, por una posición, por una influencia, por si tengo más seguidores que otro, por los aplausos o por la autoridad. Pero Jesús vino a voltear completamente este concepto. Él dijo, el que quiera ser mayor, que sea el servidor de todos. La grandeza para Dios no se mide por cuánto control tengo o con cuánto poder puedo alcanzar, sino por cuánto estoy dispuesto a dar por amor a otros. Jesús, al final, en la tierra, Él no vino a buscar trono, al contrario, Él vino a buscar nuestros corazones, ¿verdad? Los corazones de las personas que lo rodeaban. Igual forma, no buscó que lo sirvieran, Él buscó servir. En el reino se funciona al revés que el mundo, ¿verdad? El que se humilla es exaltado. El último será el primero. El que se rinde, vence. El que sirve es grande ante los ojos del Padre. En Cristo la grandeza no se exhibe, no se presume, sino al contrario, se demuestra sirviendo, ¿verdad? Tenemos que tener ese corazón que Jesús tuvo para servir a otros. Nosotros podemos servirle a Él de distintas maneras y podemos servirle a nuestro prójimo de distintas maneras. En el segundo punto podemos ver, Jesús sirvió con entrega total. ¿Y qué ejemplos tenemos de Jesús, verdad? ¿Qué hizo Jesús para servir? Él lavó pies. Él también tocó al rechazado, a aquellas personas que quizás eran marginados para otros. Incluso en la Biblia pueden leer que habían personas que los hacían de menos por tener alguna enfermedad,
por tener algo diferente a otros, eran rechazados. Pero él, ¿qué hizo? Los tocó y los sanó, ¿verdad? Él vio a esas personas, él no despreció a nadie. Sanó incluso a aquellos que no tenían fe. Estuvo con gente rota y restauró sin humillar a nadie. Dio tiempo, dio energía, dio corazón hasta la cruz, ¿verdad? Tenemos el claro ejemplo de que Jesús no sirvió a medias, ¿verdad? Al final de cuentas, servir no es un acto tampoco ocasional, sino tenemos que tener una manera de vivir de servicio, ¿verdad? Es un estilo de vida. Jesús se arrodilló ante gente imperfecta, incluyendo al traidor que lo había vendido. Tenemos el claro ejemplo de que Jesús se humilló hasta con Judas, ¿verdad? Ese acto básicamente por sí solo vino y expresó y gritó que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Él nunca vino y dijo, te lo dije, te dije que sí podía, que sí te sané. Al contrario, ¿verdad? Él nunca expuso a avergonzar a nadie tampoco, sino Él solo restauraba levantando al caído, no humillándolo, aplastándolo. Su servicio, pues podemos leer en la palabra de que a veces no fue bonito ni cómodo, fue sacrificado, fue agotador y hasta fue sangriento. El servicio de Jesús le costó todo, ¿verdad? Le costó hasta la vida. El servicio real no es cuando puedo, sino es cuando me entrego verdaderamente como Cristo lo hizo. En el último punto tenemos el servicio verdadero no pide aplausos. ¿Esto qué quiere decir? De que en nuestro servicio no tenemos que buscar un reconocimiento. Muchas veces cometemos el error de querer que nuestro servicio sea visto por los demás y que nos agradezcan por lo que hacemos, ¿verdad? Definitivamente no tenemos que caer en eso. Ni tampoco tenemos que buscar ser vistos por los demás, porque quien sirve es porque ama, ¿verdad? El servicio de Jesús no buscó nunca fama ni elogio. La mayoría de sus milagros incluso y actos más profundos se hicieron sin audiencia. Podemos observar en la palabra de Dios que a veces solo sus discípulos lo acompañaban, Él sanaba, Él no buscaba, espérenme, voy a hacer un milagro, pero cuando estén aquí por lo menos unas 10,000 personas, ¿verdad? Él lo hizo cuando incluso estaban en soledad con sus discípulos o estando solo con la persona que tenía la necesidad, ¿verdad? El servicio verdadero nace del amor y no del ego. Si necesito que me agradezcan para servir, no estoy sirviendo. Estoy solamente negociando. Si solo sirvo cuando me ven, lo hago solamente por imagen, no lo hago verdaderamente por Cristo. Y tenemos que tener cuidado con ello, ¿verdad? De que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre para Él y no para ser vistos por los demás. No esperemos un gracias de nuestro, si estamos hablando de la iglesia, no esperemos un gracias de nuestro líder, no esperemos un gracias de nuestra cobertura, sino al final de quién sabemos que vamos a tener esa gracia es de Cristo, ¿verdad? Al final todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, nuestros premios están ahí arriba, ¿verdad? Dios es quien nos ve y que todo nuestro servicio sea para Él. Cuando el corazón es de siervo, sirvo aunque nadie me aplauda. Sirvo aunque nadie lo note. Sirvo aunque no haya reconocimiento y sirvo aunque no me lo devuelvan. Sirvo porque Cristo sirvió primero. Al final, como les decía, el aplauso que vale más es el aplauso del cielo, ¿verdad? Vale más que el aplauso que vamos a conseguir aquí en la tierra. ¿Y dónde puedo servir como Jesús? Ahora vamos a ver aquí la forma práctica de cómo aplicar el servicio. Podemos servir a nuestra familia, a la iglesia y otros. El servicio cristiano no empieza aquí en el púlpito, ¿verdad? No empieza aquí en donde yo estoy. Y empieza en nuestra casa. Empieza en donde tenemos que servir a quienes están más cercanos a nosotros, ¿verdad? En nuestra familia. Tener la paciencia con quienes conviven con nosotros. Ayudar aunque no nos lo pidan, colaborar siempre sin esperar nada a cambio y ser ese ejemplo de carácter empezando en nuestro hogar. También en la iglesia, ¿qué significa? En nuestro servicio también se vea siendo puntual, siendo responsables y estando siempre disponible para la obra de nuestro Señor, ¿verdad? No esperar que otros
que otro haga lo que nosotros podamos hacer. Sí, ¿por qué vamos a venir y dejar que el llamado que Dios está haciendo para cada uno de nosotros, al final lo termina haciendo alguien más, ¿verdad? Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese servicio por el cual estamos llamados, sigamos haciéndolo siempre enfocados en Él. Invertir nuestros dones en beneficio del cuerpo de Cristo. Servir a otros también significa ayudar al necesitado. Mostrar compasión al que está pasando una crisis. Eso tenemos que hacerlo sin esperar de nada a cambio, ¿verdad? Muchas veces, a veces cometemos el error de, bueno, yo voy a dar porque sé que voy a recibir el doble, ¿verdad? Voy a recibir el triple. Ahí estamos cometiendo un error, ¿verdad? Vamos a dar siempre sin esperar nada a cambio. El que aprende a servir en lo privado, Dios lo va a utilizar en público. Otra aplicación del servicio es dar tiempo y apoyo. El servicio de Jesús no fue solo de palabras, también fue de tiempo. Hoy en día sabemos de que muchas veces estamos ocupados, todos tenemos prisas, todos tenemos distintas rutinas, pero cuando nosotros realmente nos decimos, bueno, stop, aquí me toca ponerle stop, ponerle una pausa, voy a servir, voy a darle verdaderamente el tiempo que Dios se merece, ahí estamos aplicando algo valioso, ¿verdad? Dar tiempo es escuchar a alguien cuando necesita desahogarse. Dar tiempo también es acompañar a una persona en un momento difícil. Estar presente cuando alguien se sienta solo. Invertir incluso minutos de nuestro tiempo en una oración para alguien más, ¿verdad? Ahí estamos sirviendo con nuestro tiempo. Dar apoyo significa ayudar con las manos, ¿verdad? Ofrecer recursos si están en nuestras posibilidades. Ser hombro para aquel que necesita en un momento difícil, para el que llora o esté pasando una pena, ¿verdad? Y ser guía para el que está en busca de dirección. A veces el mejor sermón no son las palabras, sino el tiempo compartido con personas que lo necesitan. Y por último, tenemos el servir aún sin reconocimiento. Como les decía, la motivación de Jesús era el amor, ¿verdad? No era la aprobación de nadie. Y servir sin reconocimiento significa hacer lo correcto cuando nadie lo note. Dar lo mejor sin esperar que nos lo agradezcan. No sentir celos si otros reciben el crédito que nosotros merecíamos. Seguir sirviendo aunque nadie nos agradezca, aunque nadie nos lo aplauda, aunque nadie mencione, miren Michael, ¿verdad? O miren Emily, miren Orencio, y cuando nadie lo celebre, ¿verdad? Eso es el verdadero servicio. Esto lo que nos revela es que nuestro corazón debe ser de siervos. Nuestro servicio es para Dios y no para las personas. Nuestra identidad no depende de la atención que nos den o de la atención que recibamos, ¿verdad? Sino de lo que depende de lo que Dios ve en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él recompensa cuando actuamos bien en secreto, ¿verdad? Cuando servimos sin buscar reconocimiento, nos parecemos más a Jesús. Vamos al siguiente punto. Jesús ama sacrificadamente. Esto podemos leerlo en Juan 13, 34, 35. En su palabra nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis que amar los unos con los otros. Siguiente, por favor. El amor de Jesús es incondicional. ¿Eso qué significa? Que Jesús vino y amó al traidor. Jesús no dejó de amar a Judas, ¿verdad? Aunque sabía que él lo iba a entregar, él ya lo sabía antes. Sin embargo, él no lo dejó de amar. Al contrario, le lavó los pies, lo llamó amigo y nunca dejó de ofrecerle una oportunidad. Esto nos enseña que el amor de Cristo no depende del comportamiento de los demás,
sino de su naturaleza perfecta, ¿verdad? Jesús vino y amó al pecador. Él no ignoró a nadie ni tampoco rechazó al pecador. Al contrario, él se recuerdan en su palabra, ¿verdad? Él se acercó a republicanos, a prostitutas, a los marginados, a adictos y personas que para el mundo estaban rotas. Porque al final su amor restaura la dignidad de aquellos que estaban dispuestos a corregir sus errores, ¿verdad? Él amó al débil. Jesús no se burla de la fragilidad humana, al contrario, Él la abraza. En su palabra podemos leer también, ¿verdad?, que Pedro quería poner un límite al perdón, ¿verdad? Pero Jesús no. Él nos demostró que el verdadero amor no guarda la contabilidad de mal. Bueno, yo voy a amar dependiendo de quién no me hace el mal, ¿verdad? Quién no hace el daño, ¿verdad? Quizás donde el humano ve algo repetitivo, Jesús ve una oportunidad para restaurar. Él ama sin límites. ¿Eso qué quiere decir? De que al final que no hay ningún pecado tan grande para Él, ¿verdad? Al final no hay pecado demasiado grande, no hay distancia demasiado larga tampoco para Jesús. No hay una caída demasiado profunda en donde Dios nos pueda levantar. Su amor es inagotable, inquebrantable y eterno. En el siguiente punto podemos ver el amor de Jesús es práctico. Amar no es sentir, ¿verdad? Amar es actuar. Amar no se demuestra solo, bueno, yo siento de que amo a esta persona, sino también se demuestra escuchando, perdonando, dando, acompañando, teniendo misericordia, no guardando rencor. Jesús no guardó resentimiento ni rencor contra quienes lo lastimaron. El rencor al final destruye nuestro corazón y el amor lo libera. También lo podemos demostrar sanando relaciones, ¿verdad? Jesús al final, por el sacrificio que Él hizo, Él reconstruyó el puente entre nosotros y Dios. El amor cristiano busca restaurar lo que estaba roto, no lo busca romper más, ¿verdad? El amor de Cristo no está solo en una poesía bonita o en palabras bonitas, sino en una acción, ¿verdad? No solo se siente, sino se vive. El amor de Jesús es perdonador. Perdonar es liberar el corazón antes de liberar a las otras personas. ¿Eso qué quiere decir? Jesús nos enseñó que el perdón no es un regalo para quien nos lastimó, es un regalo para nuestro propio corazón. El perdón sana heridas profundas, rompe cadenas, rompe ataduras, nos restaura la paz que necesitamos y nos limpia de toda amargura. Trae la libertad espiritual y cierra las puertas al enemigo. No perdonar al final es una carga que nosotros vamos a ir cargando, nos va a ir molestando en ese caminar. Entonces Dios nos permite decir, Señor, esto me dolió, pero no voy a vivir encadenado, ¿verdad? Voy a dedicarme a amar al prójimo como Jesús lo hizo. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Él perdonó antes de que pidieran perdón. Ese es el estándar que se debe manejar en el reino de Dios. Y por último, amar como Cristo es la marca del discípulo. Al final no es el talento, no es la ropa, no es la iglesia, es el amor sacrificado y práctico. Jesús nos lo dejó claro en Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen. Es decir, que nuestro amor va a revelar nuestra verdadera identidad, va a demostrar y revelar nuestra fe y va a revelar esa madurez espiritual que hemos alcanzado con el largo del tiempo, con el largo de nuestro caminar. Nuestro amor al final es quien revela quién gobierna en nuestro corazón, ¿verdad? Me imagino que cada uno de nosotros quiere que gobierne, pues Cristo, ¿verdad? Que gobierne el Espíritu de Dios. La gente no se convence por nuestros argumentos, pero sí se convierte cuando ve nuestro amor reflejado, ¿verdad? Amar como Cristo es amar sin condiciones, amar sin esperar nada a cambio, amar sin límites, amar incluso cuando duele, amar cuando las amamos a personas que no lo merezcan. Amar es como Jesús nos amó a nosotros. Es la verdadera marca
poderosa de nosotros los cristianos, ¿verdad? Y la evidencia más fuerte de que el reino de Dios habita en nuestras vidas. Los momentos de aplicación del amor. Digamos, el amor lo podemos venir y aplicar, como les decía, amando a las personas difíciles. Jesús no solo amó a quienes lo seguían, ¿verdad? Él amó a quienes lo ignoraban, odiaban, criticaban, rechazaban. Eso significa de que su amor se aplica respondiendo con paciencia en vez de con enojo. Ser amable incluso cuando alguien no lo es. Eso es complicado muchas veces, pero ahí demostramos el verdadero amor de Dios en nuestra vida. Estamos actuando verdaderamente como Él. Tratar con respeto a personas complicadas. Esto de verdad que es bien difícil. Créanme de que a veces cuesta pasar por ello, ¿verdad? Por venir y decir, bueno, yo amo a esta persona que me está lastimando o una persona que es verdaderamente complicada, ¿verdad? Muchas veces, les pongo por ejemplo, en el trabajo no coincidimos con personas muy probablemente, pero tenemos que venir y amarlos a pesar de que nos estén ahí siendo esa espinita, ¿verdad? Tenemos que saber amar y perdonarlos. Y al final, si nosotros devolvemos mal por mal, ¿qué pasa? Y al final se vuelve en un ciclo, ¿verdad? En donde al final se vuelve más difícil. Él me hace, yo te hago, tú me haces, yo te hago, y nunca es un ciclo sin fin, ¿verdad? Al contrario, si nos detenemos y decimos, bueno, vamos a empezar a amar, perdonar, se va a acabar ese ciclo, ¿verdad? Porque el amor de Cristo brilla más cuando la persona no lo merece. También al perdonar rápido y profundamente. Jesús no guardó rencor ni resentimiento. El perdón es una de las mayores expresiones de amor del cristiano. Pedir perdón cuando fallaste, perdonar aunque no te pidan perdón. Soltar la ofensa antes de que se convierta en raíz de amargura. Eso es bien importante. Soltar aquello de que nos lastimó antes de que esa raíz de amargura nos siga afectando más nuestro corazón y nuestra vida. Dejar de recordar lo que Dios ya te pidió que sanaras. A final de cuentas, perdonar no es liberar al otro, sino liberarnos nosotros mismos. Servir con amor y no con obligación. Jesús sirvió desde el amor, ¿verdad? No sirvió no desde que porque tenía una responsabilidad, porque tenía un llamado. Él al final sirvió porque él amaba servir. Lavó los pies, tocó enfermos, abrazó niños y consoló corazones. Servir en la iglesia con alegría y no con queja. Servir en nuestra casa sin esperar que nos lo pidan. Ayudar a alguien solo porque Cristo nos amó primero. Dar más de lo que nos piden sin buscar ese reconocimiento, ¿verdad? El amor convierte el servicio en adoración para nuestro Padre. Y por último tenemos dar más de uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Dar más de nuestro tiempo, dar más de nuestra atención, de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque Jesús vino y Él dio todo, ¿verdad? Él dio de tiempo, energía, compromiso, dio su vida, ¿verdad? Amar como Él es dar lo mejor que nosotros tenemos, no lo que nos sobra. Aplicarlo verdaderamente es escuchar a alguien sin prisa, acompañar a un hermano en un proceso difícil, ¿verdad? Aquella persona que esté necesitada, nosotros dándole ese tiempo que él necesita en ese momento, estamos amándolo. Amar también es dar un consejo, dar apoyo, recursos o muchas veces palabras de ánimo, ¿verdad? A veces estamos en momentos difíciles donde tal vez solo con un Dios te bendiga, hermano, te aprecio mucho, te amo en el Señor, ya estamos amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Estar presente para alguien que necesita compañía. Porque cuando damos nuestro tiempo, damos amor. Al final, como conclusión, podemos observar los 4 puntos, ¿verdad?, que practicamos: la humildad, la obediencia, el servicio y el amor. Hoy vimos que verdaderamente, ¿cuál es la verdadera esencia del cristianismo? El cristianismo no solo es creer, no solo es venir a la iglesia, no solo es saberme la Biblia de memoria, me sé los
66 libros de la Biblia, me sé todo de memoria, sino el verdadero cristianismo se mide en parecernos más a Cristo. Y el carácter de Cristo se resume en estos 4 pilares que hoy vimos, ¿verdad? En la humildad, en la obediencia, en el servicio y en el amor. Dios muchas veces no cambia nuestras circunstancias porque primero quiere cambiar nuestro carácter. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dejarnos primero moldear esas partes. Sabemos que son difíciles, quizás para algunos sea difícil la humildad, quizás sea difícil la obediencia, quizás sea difícil el servicio o el amor. Dios no va a venir y movernos para cosas aún más grandes si no dejamos que Él nos moldee, ¿verdad? Que Él moldee esas partes, esas circunstancias de nuestro carácter que aún nos cuestan, ¿verdad? El Señor al final está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, formando a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Y este es el momento, pues, perfecto para examinarnos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Queremos ser más como Jesús o queremos ser más como el mundo, ¿verdad? Ser más, dejarme guiar por la carne, dejarme guiar por mis deseos o dejarme guiar por lo que verdaderamente es el llamado de Él. Permitir que Cristo forme nuestro carácter, ¿verdad? Dejar que Él moldee nuestra manera vana de vivir, ¿verdad? Que al final es bien complicado, es difícil muchas veces, pero es lo que Él verdaderamente nos hace el llamado, como cada uno, como nosotros los cristianos, ¿verdad? Los hijos de Él. Dejémonos moldear por el carácter de Cristo. Al final, lo que tenemos que buscar, tu persona, mi persona, es seguir verdaderamente el modelo perfecto, ¿verdad? Que es el de Cristo Jesús. Y me gustaría preguntarles algo, no tienen que respondérmelo, sino meditémoslo nosotros mismos en nuestros corazones. ¿En qué área de mi vida necesito que Jesús haga una transformación? ¿En cuáles de estos 4 puntos estoy más lejos del carácter de Cristo? ¿Será que estamos dispuestos a dejar que Dios moldee nuestras vidas? Sabemos que estamos dispuestos a verdaderamente dejarnos transformar por Dios el día de hoy. Son preguntas que me gustaría dejarles en sus corazones, ¿verdad? Que nosotros las meditemos, cada uno conocemos las áreas difíciles de nuestras vidas, conocemos qué circunstancia nos cuesta ir moldeando, cambiar muchas veces, pero tenemos que enfocarnos en Cristo, ¿verdad? Sigamos viéndolo a Él y no veamos a los demás, ¿verdad? No veamos a nuestros líderes, no veamos a nuestra cobertura, sino veamos a Cristo. Y así verdaderamente nuestro carácter va a ser moldeado por Él. Me gustaría que me acompañen en una oración, que nos pongamos de pie, ¿verdad? Que me acompañen en este momento a pedirle a Él que si hay algo en nuestras vidas, hay un área difícil, ¿verdad? Que pues sea Él quien nos restaure, sea Él quien nos ayude a cambiarla, a transformarla verdaderamente, ¿verdad? Que si sentimos que aún estamos lejos de uno de estos puntos para ser más como Él, pues que Dios nos ayude y Dios nos permita acercarnos más, ¿verdad? Que Él sea quien en su infinito amor nos ayude a moldear esas partes difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Y en actitud de oración a Él me pido de que me acompañen en este momento. Padre, en esta mañana, Dios, queremos primero que nada, Padre, agradecerte la oportunidad que nos permites de estar aquí, Padre. Te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das de poder ser hijos tuyos, Padre. Te agradecemos la oportunidad, Padre, que nos das también de poder venir y ser más como tú, Padre. Sabemos de que tú nos has dejado en tu palabra, Dios, la manera en que nosotros tenemos que actuar, la manera que tenemos que comportarnos para parecernos más a ti, Padre. En este momento, Dios, te pido de que seas tú quien redarguya nuestros corazones, redarguya nuestras vidas, Padre, para que podamos poner en ti, Padre, podamos venir y evidenciarte a ti en qué área necesitamos ser más como tú, en qué área necesitamos ser más moldeados, Padre. Te pido, Dios, de que seas tú quien nos revele, Padre, y que nos ayude
a transformarnos verdaderamente para parecernos más a ti. Ayúdanos, mi Dios, a no estar más lejos de tu presencia, sino al contrario, Padre, que podamos sentir tu presencia a cada instante de nuestras vidas, Padre. Que podamos sentir tu presencia no solo aquí en la iglesia, Dios, sino en donde quiera que nosotros vayamos, Padre. Que podamos venir y transmitir tu amor, tu presencia, esa humildad, Padre, ese amor que tú tienes para otros, ¿verdad? Te pedimos, Padre, de que seas tú quien a través de nosotros alcance muchas vidas, Padre, a través de la manera en que nosotros actuamos, en la manera en que nosotros nos movamos, en la manera en que nosotros caminemos, podamos ser luz para otros, Padre. Te pido, Padre, de que en este momento nos acerques más a ese carácter que tenemos que tener, que es el carácter tuyo, Cristo. Ayúdanos a estar dispuestos, Padre, a poder ser esos hijos tuyos que buscan mejorar día a día. Mejorar, Padre Celestial, minuto a minuto, mejorar esas áreas que sabemos de que son difíciles, Padre. Te pido, mi Dios, de que nos ayudes, que Padre, nos permitas, mi Dios, poder seguir caminando junto a ti, Padre. Sabemos que caminando de tu mano podemos alcanzar esa estatura, esa meta, Padre, de que nos propongamos, ¿verdad? Que es ser más como tú, alcanzar el poder, que nuestro corazón sea escuchado y sea grato ante tu corazón, Padre. Que nuestro corazón sea grato ante tus ojos, Padre. Que nuestra alabanza, nuestra adoración sea la manera en que nosotros vivimos y actuamos, Padre. Todo esto te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, Padre Celestial. Te pido...